Vamos a conversar vía telefónica desde San Salvador con el abogado defensor del expresidente del Salvador, Francisco Flores. Nos acompaña en la línea telefónica el abogado Luis Edgar Morales. Abogado, gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirle. ¿Cómo se encuentra? Bastante bien, y el placer es mío. Mil gracias a usted por la disposición. Quería preguntarle en primera instancia, abogado, porque mucho se ha cuestionado en torno a este tema, ¿por qué tras 4 meses aproximadamente, quizás unos días más, unos días menos, donde se desconocía el paradero del expresidente Francisco Flores, él decide entregarse a las autoridades? ¿Qué determina que es el momento preciso para entregarse o cuando ocurrió precisamente esa actividad pública? Bien, el juicio se inició dentro de un proceso eleccionario que estaba realizándose en el país, ¿no? En ese sentido, obviamente, las condiciones políticas del país estaban bastante difíciles, bastante alteradas. Fundamentalmente debe de quedar bien claro que es una decisión absolutamente voluntaria del señor Francisco Flores de presentarse a las autoridades. ¿Y por qué toma esa decisión? Porque definitivamente él está consciente de que su presencia es necesaria en el juicio para poder dar por terminado el mismo en la siguiente etapa procesal que corresponde, que es la audiencia preliminar. Nosotros conversamos en su momento, abogado, con el expresidente Mauricio Funes, que por cierto, durante su administración se inició este tema judicial contra el exmandatario Flores, y él aseguraba a nuestra señal que el expresidente Flores se entregó en ese momento que decidió hacerlo porque el juicio estaba arreglado. ¿Usted qué opina? No, definitivamente que no. El juicio está en la misma situación en que fue iniciado. No ha habido ninguna modificaciones fundamentales al mismo y no hay ni siquiera un solo elemento que determine lo que afirma esa persona. Ahora bien, la decisión del juez que lleva la causa, que es Levis Orellana, de imponer arresto domiciliar al expresidente Flores mientras se continúa con el proceso judicial correspondiente, ha generado toda una serie de diatribas. Según lo que expuso en ese momento el juez, esto obedece a que no hay un peligro de fuga del procesado, que en este caso es el expresidente Flores. Le pregunto, ¿pudiese el fuerte cordón policial que se encuentra a las afueras de la residencia del expresidente Flores contrarrestar esta tesis si no hay peligro de fuga? ¿Por qué hay tanta custodia? Bien, quiero explicarle lo siguiente. No solamente es en la parte externa de la casa, sino que en la parte interior de la casa se encuentran elementos de policía también. Es decir, hay una vigilancia específica, personal, individualizada. No hay ni siquiera un solo mínimo riesgo que él pueda evadir esa acción policial. No es que solamente está un cordón externo. Los agentes de la policía están también al interior de la casa. Abogado, ¿y eso no vulnera, disculpe, eso no vulnera los derechos y la privacidad del procesado? Precisamente, normalmente, como se llaman, los arrestos domiciliarios implican una vigilancia normal, tranquila, sin llegar a tantos extremos, pero en este caso obviamente la han llevado a tales extremos y definitivamente evidencia que no hay ninguna posibilidad de fuga, aparte que el señor Francisco Flores nunca ha manifestado a partir de su presentación que tenga esa intención. Desde el momento en que se presentó al tribunal estaba consciente que él iba y hacía esa conducta para que el juicio se desarrollara con su presencia. Bien. Porque en la siguiente etapa, él tiene que estar físicamente presente. Esta presentación garantiza la consecución del juicio. Entendemos. Abogado, ¿la solicitud se formalizó, es decir, la de arresto domiciliar, o fue una medida que el juez evaluó en ese momento como opción? ¿Ustedes como defensa lo solicitaron? Nosotros como defensa lo solicitamos y el juez está dentro del marco de la ley facultado aún para poder decretarlo de oficio, pero fue una solicitud expresa de la defensa. Entendemos. Fíjese que cuando le comentaba al principio que esta medida ha generado toda una serie de controversias, más adelante le voy a dar algunos otros datos, en cuanto al tema de los abogados, no ha sido la excepción. Por ejemplo, una gremial de sus colegas salvadoreños han criticado la decisión judicial de no enviar a una cárcel al expresidente Francisco Flores, quien está acusado de cometer aparentes delitos de corrupción durante su gestión entre el año 99 y 2004. Vamos a escuchar esta impresión, abogado. Quiero que por favor le preste atención porque luego seguimos conversando con usted. El hecho de que él sea un presidente no significa que va a tener privilegios.
Y yo creo que la crítica de la población salvadoreña va encaminada a ese sentido, de que por qué una persona que cometió un delito de cuello blanco va a tener esos privilegios y otros no, ¿verdad? Si ustedes recordarán, incluso cuando él interpuso el requerimiento fiscal ante los tribunales correspondientes, nunca solicitó o nunca decretó la detención administrativa y argumentó que eso era cuestión de los jueces. Pero ustedes conocen a diario la cantidad de procesos en los cuales la Fiscalía solicita la detención administrativa. ¿Y por qué en este caso no? Abogado, quisiera por favor conocer su opinión en torno a esta apreciación de uno de sus colegas, que en este caso está en contra, en nombre de esa gremial, del beneficio que se le otorga al expresidente Flores. Hay una situación que debe de quedar bien clara. El planteamiento jurídico no es el cuestionado en este caso. La fundamentación jurídica no es la cuestionada en este caso, sino que definitivamente las afirmaciones son o de carácter político o de carácter mediático, pero la mayoría de las personas que están emitiendo opinión desconocen el contenido del juicio. Y todos ellos parten de una equivocación, cuál es el no considerar el hecho claro y categórico del señor Funes de su presentación voluntaria. Ahora bien, el presidente Flores. Ahora bien, ¿cómo se llama? Todo lo que se está desarrollando en este momento no es fundamentado en situaciones de carácter jurídico, en apreciaciones jurídicas, sino en situaciones muy particulares de preguntas de por qué no se hace tal cosa. El juez hizo una fundamentación exacta y más que todo dentro del marco de la ley. La ley no hace ningún distingo, la ley no dice esta persona sí, esta persona no. El juez evalúa las situaciones que se han presentado en el juicio y en razón de ellas toma la decisión más correcta. Claro. No debemos olvidar que definitivamente una persona como el expresidente Flores no va a ir, y es de lógica pensarlo, que no va a estar dentro de un centro penitenciario, ¿no? Precisamente por una circunstancia que tal vez se olvida, y es que el juez debe garantizar el derecho aún a la vida de esta persona imputada, de toda persona imputada. Abogado, aquí hay dos opciones: que se declare inocente o que se declare culpable al expresidente Francisco Flores en torno a este caso de los 15 millones de dólares aparentemente que fueron malversados durante su gestión. ¿Qué pasa si es declarado culpable? ¿Cuánto tiempo pudiese él tener una pena y tiene que resarcir económicamente el dinero que está en juego? Básicamente, hablando de lo que es el juicio, el llegar a esta situación ya de una condena, estaríamos hablando de aquí 3, 4 años. Es un proceso bastante largo, sujeto a una gran cantidad de, de recursos, que definitivamente indicarían que él no perdería su condición o su presunción constitucional de inocencia hasta que la sentencia quedara en firme, si acaso fuera condenatorio, de aquí unos 3, 4 años. Es decir, que el juicio, abogado, pudiese extenderse hasta 4 años inclusive. Sí, a nivel de los recursos, exacto. Bien, ahora bien, en el caso de que... tiene que quedar bien claro que el licenciado Ledis Orellana está desarrollando la etapa de instrucción nada más. Bien. Posteriormente, si fuera el caso, va a haber otro tribunal que conduciría en vista pública, y de la decisión de ese tribunal de sentencia nacerían recursos como apelación y casación. Entendemos. Ahora bien, abogado, para concluir, y quisiera que por favor me concretara la respuesta, si el expresidente Flores es hallado culpable, pudiese, estipula la ley penas o cantidad de tiempo que deba resarcir precisamente al Estado, y sobre todo el tema del dinero. ¿Qué pasa con eso? Si es encontrado culpable, ¿tiene que resarcirlo? Fundamentalmente las responsabilidades en materia penal son de dos naturalezas: responsabilidad penal y también responsabilidad civil. Los tribunales van a determinar lo que corresponda a una responsabilidad penal tendiente a su privación de libertad vía una sanción de prisión, y también van a tener que determinar una responsabilidad civil, si fuera el caso, atendiente a una indemnización de daños y perjuicios o una restitución de la plata. Bien.
Abogado, ha sido un placer conversar con usted y conocer un poco más la perspectiva precisamente de lo que está ocurriendo más allá de lo que los medios salvadoreños han podido reseñar. Gracias por habernos permitido a esta hora conversar con usted.